Ahí se conecta la gente. Puedes entrar al Messenger y lo copias al celular. A través de Facebook y YouTube. Ya estamos para la edición que corresponde al día de hoy. Hoy estamos lunes 28 de octubre. Hoy estaremos tocando el tema que está moviendo todo Andahuaylas y a nivel nacional sobre el partido de la última fecha que se jugará este próximo domingo 3 de noviembre en el estadio Los Chancas, donde Los Chancas recibe a Universitario en la última fecha 17 del torneo Clausura, donde se disputa el título del Clausura precisamente. Universitario depende de sí mismo. Si Universitario logra ganar en el estadio Los Chancas en Andahuaylas, será campeón pase lo que pase con Alianza, que jugará con Cusco Fútbol Club en el estadio de Matute a la misma hora, en simultáneo los partidos del día domingo. Hay que recordar que hoy se completaron los partidos de la fecha número 16, jugando en Sullana el equipo de Los Chancas con muchos jugadores suplentes, perdió 1-0, gol que se marcó a los 14 minutos del primer tiempo, y ya para el segundo tiempo, faltando muy poco, el profesor Bayoli puso algunos jugadores titulares, guardando un poco de gente para el partido del próximo domingo. El equipo debe estar viajando mañana desde temprano hasta de Piura a Lima, de Lima a Ayacucho, y en horas de la noche llegará a Andahuaylas vía terrestre para prepararse a partir del miércoles, jueves, viernes y sábado, porque el partido es a las 3 de la tarde. Vamos a recibir también el saludo de André Vargas para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva, y no se olviden de compartir esta transmisión extraordinaria, especial que estamos haciendo desde el día viernes, donde se dio a conocer la programación oficial del partido de la última fecha. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los que se nos conectan. Creo que está saliendo todo bien.
Sí, pues no hemos avisado que íbamos a sacar programa hoy día, pero debido a la expectativa y a la gran cantidad de hinchas de Universitario que se están preparando para venir este domingo a Andahuaylas, creo que ameritaba sacar programa. Voy a aprovechar de leer algunos comentarios, pero antes quisiera que nos ayuden compartiendo esta transmisión, que le den like. Estamos saliendo por Facebook y por YouTube. Nos ayuda mucho que compartan, porque como no hacemos programa seguido, no avisa YouTube ni Facebook que estamos en vivo, así que nos ayudaría un montón que compartan. Ever Castro nos dice: saludo, doctor Milciades y André, qué alegría que retornen a transmitir su programa. Felicidades y vamos chancas, nos dice por YouTube Ever Castro. También nos escribe Elber Barazorda. Elmar Barazorda nos dice: la casa se respeta. JA dice: soborno. David Rengifo: ojalá que ese estadio lleno de hinchas de chancas, no lleno de la U, sería una decepción, dice. Bueno, yo creo que sí va a estar con mucha hinchada de Universitario. Yo calculo que van a venir más de 3.000 hinchas de Universitario, Milciades. Precisamente hay que indicar de que las entradas se agotaron más o menos hace 2 horas y media. En horas de la mañana, también al mediodía, se agotó lo que era Occidente y Norte. Luego Norte se aperturó, pero por muy poco tiempo. Mucha gente empezó a sacar sus entradas y luego ya aparecía en la página de Passley agotadas las 3 tribunas, tanto Norte, Oriente y Occidente, y ya no hay entradas. Y como esta venta es virtual, es abierta a nivel nacional, de cualquier parte del Perú pueden sacar sus entradas. Y es posible que muchos hinchas de Lima ya sacaron sus entradas porque están viajando muchísimos hinchas. Hemos conversado con uno de los trabajadores de la empresa Palomino, quienes han aperturado 4 buses para el viernes, 4 buses para el sábado. En horas de la tarde saldrán de Lima 4 buses totalmente llenos y en 2 días. Hay algunas personas que llegarán el sábado, antes del mediodía, pernoctarán en Andahuaylas, y el retorno de estos buses, que han sido habilitados para este motivo, saldrán de Andahuaylas 7 de la noche. El domingo, después del partido, muchos regresarán a Lima y no estarán hospedándose en ningún lugar de hospedaje acá en Andahuaylas. Hay que indicar que tampoco hay ya camas disponibles. Ha colapsado la hotelería. No sabemos si en Talavera, en San Jerónimo, todavía quedan algunas camas disponibles, porque están desesperados muchísimas personas hinchas, no solo de Lima, vienen de otras ciudades, las ciudades cercanas como Cusco, Abancaya, Ayacucho, Chincheros, etcétera. Llegarán en horas de la mañana del domingo, ven su partido y se regresan, pero los que vienen de lejos quieren aprovechar también para hacer un poco de turismo, conocer Andahuaylas. Muchos nos preguntaban cómo llegar, algunos incluso vienen con sus propios vehículos, con su familia. Sí, mucha gente va a venir conduciendo desde Lima por primera vez. Mucha gente que quizás ni siquiera viajó en auto a la sierra antes, está haciendo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque el vuelo de charter, creo que ya no quedan pocos asientos, está caro, y el camino en bus yo creo que se les hace muy largo. Así que mucha gente está viniendo en sus propios vehículos. Algunos hasta Ayacucho, en Ayacucho conocer algo de Ayacucho y luego viajar hasta Andahuaylas. Mucha gente nos ha estado preguntando en la calle, por WhatsApp, por teléfono, si las entradas físicas se van a vender el mismo día. Lamentablemente eso ya va a ser inviable. ¿Por qué? Porque si se ha puesto las entradas a la venta en forma virtual y si ya se agotó el aforo, es decir, la capacidad de cada tribuna, ya no habría entradas físicas. Así que las personas que no tienen entradas están en dificultades. Parece que la reventa también va a empezar a aparecer, porque muchos han comprado varias entradas con la intención de revender y ganarse algo. También es una oportunidad, es una forma de generarse ingresos. Y también otra pregunta que nos hacía, si se va a permitir la asistencia al cerro, a la parte posterior del Colegio Juan Espinosa Medrano, y eso tampoco creo que va a ser viable, porque ahí pasó hace algunas semanas, y con la cantidad de personas que podrían estar en la parte alta, podría haber riesgo de que podría haber accidentes. Así que eso creo que la policía va a tener que tomar precauciones. Y para los días previos, es decir, desde el sábado, creo que la policía, los bomberos y todas las autoridades tienen que estar atentas, porque va a haber muchísimos hinchas que no son de Andahuaylas y podría haber algunos incidentes, etcétera, y estar preparados, y sobre todo para el partido. Creo que en horas de la mañana tiene que haber un cerco que no se permita ingresar a las inmediaciones del estadio si no tienen su entrada, porque en Lima, en los partidos de alto riesgo, donde hay muchísima asistencia, en el Estadio Nacional, Estadio de Alianza, Estadio de Universitario o cualquier escenario, o en el Callao, 2-3 cuadras antes la policía empieza a filtrar a las personas que no tienen entradas, no pueden ingresar, incluso con su DNI, presentar su DNI, y muchas personas incluso que están con requisitorias son, digamos,
captadas por la policía o detenidas. Así que va a ser un trabajo bastante intenso. Seguramente la policía va a llamar o va a pedir apoyo de Abancay o de Chinchero para que mayor cantidad de efectivos puedan estar en ese día, porque es el partido de alto riesgo y el estadio va a estar en su máxima capacidad. Ya, repetimos, las entradas están agotadas, muchas personas se han quedado sin entradas, no sabemos cómo van a conseguir, posiblemente en la reventa. Muchas personas ya en las redes están publicando los precios bastante altos. Así es, la verdad que es impresionante la fiesta del fútbol que se va a vivir este fin de semana. Ya en la página de Passline aparece sold out, ¿no? Que significa agotado. Ya el evento de Chancas incluso ni siquiera aparece en la pantalla principal, sino que hay que buscar, en el buscador hay que poner Chancas para que aparezca el partido contra Universitario y aparece como agotado. Axel Gómez nos dice: saludos, felicidades desde Atlanta, USA. Qué bonito ver que estamos al ojo del mundo. Me siento tan feliz por mi Andahuaylas y vamos Chancas. A ver, un saludo para Axel Gómez, que lo conozco desde niño. Él está en Estados Unidos. Gracias por los saludos. Así es, el domingo Andahuaylas va a estar en la vitrina mundial, porque este partido va a ser observado a nivel nacional e internacional por la televisión y va a haber muchísimos medios que estarán presentes antes y durante el partido y después. Sí, otra cosa que quería decir, este programa queremos aprovecharlo para conversar con ustedes, y el programa pasado nos dijeron que querían llamarnos por WhatsApp los que estaban fuera del Perú y no teníamos cómo atenderlos, pero ahora ya tenemos WhatsApp. A ver si me ayudas, Milciades, con el número. El número es 935-577-208. Repetimos, 935-577-208 para cualquier comunicación por WhatsApp o los que están cerca por llamada telefónica. Tenemos también un comentario de GZ Zair. Saludos, estimado Milciades, Radio TV Malmamia de Chayobacho. Un saludo. Hemos estado colaborando con ellos el año pasado que estuvieron en la Copa Perú. Nos manda un saludo desde Chayobacho. Que se disfrute del fútbol al máximo Andahuaylas en los ojos del Perú y del mundo. Es verdad. También tenemos un comentario de JACB. La UL llena estadios y en el Monumental llenan 90.000 almas imagínense al estadio Los Chancas. Es verdad, el estadio tiene muy poca capacidad, más o menos se calcula 9.000, 9.500. Milton Ceballo dice: es cierto que Chancas ya no juega por nada, pero si quieren empezar a hacer historia, empiecen a aguarle la fiesta a la U. También va a ser importante que los jugadores se muestren, porque como va a haber tanta personas que van a ver este partido, imagínense, los hinchas de Universitarios son millones a nivel nacional y mundial. Muchos no van a poder viajar, pero verán por la televisión. Y los jugadores van a mostrarse para poder conseguir de repente renovar su contrato en el mismo equipo o de repente ir a otros equipos, porque va a ser importante. Acá para acotar un comentario breve. En YouTube hay bastante gente que se nos está conectando desde Lima, ¿no? Jean-Pierre nos dice: saludos desde Lima, el domingo vamos a ganar la 28 y dale U. A ver si también nos llama algún hincha de Universitario. Ahí está el número en pantalla. ¿Cómo se están organizando? Está el número en pantalla. Si hay hinchas de Universitario que están pensando venir a Andahuaylas, que no saben cómo venir, que quieren contarnos un poco la expectativa de ellos también desde fuera, llámenos. La línea está abierta. Nos pueden llamar por WhatsApp o por línea al 935-577-208. Llámenos para conversar, para que nos cuenten cómo se están preparando para este partido. Fernando Alba Vargas nos dice: muchachos, quisiera visitar la tierra Andahuaylas. Me dicen que es maravilloso. Soy de Lima. Si la U sale campeón en otra ciudad, será conocida porque campeonó en su centenario. Eso es verdad, ¿no? Andahuaylas. Va a pasar la historia. Si la U campeona este fin de semana, yo creo que ningún hincha de la U se va a olvidar de Andahuaylas. ¿Dónde lograron el título del centenario? Eso va a ser inolvidable, va a estar registrado en las fotografías, en los videos y en la historia del club y del fútbol peruano y también del fútbol andahuaylino. En su primer año, el equipo Los Chancas tuvo la suerte en el sorteo del fixture a inicio del campeonato, que en la última fecha le tocaba jugar en la apertura en Lima, fecha 17, donde el equipo perdió, recordemos, y luego el último partido del torneo clausura, que será este domingo. Antes del viernes pasado, había muchos rumores de que podía jugarse en Cusco, en Lima, etcétera, pero esto se confirmó el viernes. Inmediatamente el equipo de Los Chancas puso a la venta las entradas con los precios que ya conocemos, 150, 200 y 250 soles, y las personas empezaron a comprar. Estamos seguros de que más del 50% de las entradas vendidas deben ser compradas por hinchas de Universitario que vienen de otros lugares, sobre todo de Lima, porque ellos primero tienen que asegurarse la entrada para poder viajar, porque no tendría sentido viajar sin tener la entrada, comprada, para no tener ninguna dificultad. Así que estaremos con llamadas, si es que alguien se anima a llamarnos al 9, vamos a repetir el número,
creo que también está en pantalla. Le vamos a repetir el número 935-577-208. 935-577-208, que es el teléfono para cualquier comunicación. Recordar que hoy se completó los partidos de la fecha número 16, 3 partidos. A la 1 se jugó el partido precisamente en Sullana, donde Alianza Atlético jugó frente a los Chancas, completando la fecha número 16. El equipo de los Chancas presentó a muchos jugadores suplentes. Estuvo con Sotillo en el arco, en la defensa Ederson Mogollón, estuvo Rotze Aguilar, Carlos Gamarra, José Luján, Axel Chávez. En el medio campo, Cristian Mejía, Aber Casquete, Ademar Robles, Oshiro Takeuchi y Alan Murialdo. No estuvo Manzaneda, no estuvo López, no estuvo Carabaño, no estuvo Becerra, no estuvo Marlon Ruiz Díaz. Ya luego ingresaron Ayrton Quintana, Carlos López, Diego Carabaño, Gonzalo Sánchez y Diego Temochi. El partido, repetimos, comenzó a la hora indicada y a los 14 minutos un pase en profundidad que sorprendió a Aguilar y apareció el que hizo el gol, Renato Espinosa, anotando el gol que se revisó en el VAR. Parecía que era posición adelantada porque el juez de línea había levantado el banderín, pero se revisó la jugada a través del VAR y se dio válido el gol y fue el único gol del partido. En el primer tiempo los Chancas intentó, hubo algunas jugadas claras con Oshiro Takeuchi que no pudo definir, salió el arquero que le quitó la posibilidad. En el segundo tiempo fue el dominio de Alianza Atlético y el equipo de los Chancas solo fue a que termine el partido con calma, sin lesiones. Hubo varias tarjetas amarillas y ya tendrá que concentrarse en el partido del próximo domingo que está generando muchísima expectativa. Sí. Tenemos bastantes conectados desde Lima en YouTube, sobre todo nos están escribiendo. Alex BQ dice, hoy día la U vendió paquetes de viaje, entradas, alimentación, transporte, Ayacucho, Andahuaylas y alojamiento. Eran como 127 paquetes a 2.400 soles. Sí, ese paquete estaba en la página de Facebook de Universitario, pero creo que ya está completamente agotado. Está completamente agotado. Fernando Alba nos dice, estamos viajando varios desde Lima para apoyar a la U. El Club Chancas también tiene que aprovechar para hacer caja, nos dice Manuel León. Muchas felicidades, amigos de Andahuaylas, por cobijar al más grande del Perú y dale U, dice Manuel León. Mijail Briegel dice, desde el cerro no importa si no hay plata. Es verdad, como el estadio ya está totalmente agotada, las entradas, no queda una entrada. Justamente ahora lo estamos viendo acá en pantalla, en la misma página de Passline, aparece ya como vendidas, agotadas totalmente, ¿no? Ya ni siquiera se puede comprar. Pueden entrar a ver acá el partido de los Chancas contra Universitario del 3 de noviembre a las 3 de la tarde. Está completamente agotado. Ya no queda ni Occidente, ni Oriente, ni visita. A pesar que las entradas estaban demasiado caras, la gente ha comprado todo y están viniendo hinchas sin entrada. Están viniendo con la esperanza de poder comprar su entrada fuera del estadio. Están viniendo, incluso quizás si no pueden entrar al estadio, de vivir la fiesta desde fuera del estadio en pantalla y gigante, celebrar el eventual campeonato del centenario universitario. Mirko Osnayo nos dice buenas noches, qué bueno que vuelvan a transmitir el programa. Un saludo para ti, Mirko. Johan Félix dice, ¿habrá hospedaje para ese día? Parece que la oferta hotelera no va a rendir. No va a cubrir. La gente está llamando a los diferentes hoteles, prácticamente todos los hoteles están llenos. Muchas personas están poniendo sus departamentos, sus casas en alquiler para hospedar a los hinchas de U, a los turistas, ¿no? de Lima. Entonces, es una gran oportunidad para recibir y hacer conocer a Andahuaylas al Perú y al mundo. Y va a ser importante que el sábado y domingo, que habrá muchísimos visitantes de otros lugares, todos los servicios, todas las personas que estamos acá en Andahuaylas tenemos que atender de lo mejor, que se lleven una muy buena impresión de nuestra provincia de Andahuaylas, de nuestra ciudad, para que puedan recomendar de repente para el próximo año, cuando venga Universitario a jugar Alianza, Cristal o otros equipos de otras ciudades, también puedan venir a ver el partido y aprovechar para conocer las zonas turísticas. Tenemos comentarios de Salvador Quintana, nuestro amigo que nos manda desde Lima, Salvador Quintana Fernández. Hola, Frecuencia Deportiva, esperando que hagan su trabajo el equipo, que no se preste a especulaciones. Ya quedamos en la liga, pero lo único es aguardar la fiesta de la U. Vamos, Chancas. Goten Rodríguez dice, doctor, ¿se venderá la central física? Creo que ya es inviable. Si ya no hay entradas virtuales, ya no hay entradas físicas. Así que ya creo que queda descartado. 6, Nesaú dice, desde ayer que quiero comprar mi entrada y nada. Rosa Cotar Mazoto ya es muy dice, tarde, ¿no? Ya no quedan. Saludos, vamos, Chancas. ¿Habrá entrada presencial para comprarlo, ya que soy fanática del fútbol? Lamentablemente. No, al parecer no. Pero la duda es, ¿qué va a pasar con los niños, no? Porque los niños no se decían que vendieron. había entradas para niños,
pero en la página web de No Passline permitía no se comprar. podía comprar entradas para niños y bueno, no creo que vayan a vender ya entradas el día del Solo- partido. Y en las fechas anteriores, cuando hubo partidos con Cristal, con Alianza, las entradas físicas para niños se vendían el mismo día del partido, y había oportunidad de que puedan comprar. Pero como ya están agotadas, creo que ya no hay espacio. Lamentablemente nuestro estadio es pequeño, por eso es urgente que se construya aceleradamente la tribuna sur, que recién han comenzado, pero un poco a gota, no están haciendo un trabajo intenso, y eso hace de que urgente el Estadio de los Chancas debe tener una capacidad por lo menos 15.000, 20.000, que sería suficiente para este tipo de partidos Sí, importantes. quiero aprovechar de recordarles que estamos con la línea abierta. Hinchas de Chancas, hinchas universitarios que quieran llamarnos para hablar un poco de lo que se va a vivir este fin de semana, tienen el número en pantalla, 935-577-208, 935-577-208. Nos pueden llamar por línea o por WhatsApp. Llámenos para conversar un poco, para que nos cuenten sus expectativas. Sobre todo queremos escuchar a los hinchas de Universitario que están viniendo desde Lima. Tenemos más comentarios en Facebook. Ever Medina Hurtado dice: por Apurímac, por Andahuaylas y los colores de la nación chanca, y por su gente, es jugarle un buen partido y sacar un resultado positivo. Darío Damiano Osjo dice: ahora los amigos de Mesa Lima dice, quieren que los chancas hagan lo que ellos no pudieron hacerlo en su momento. Diego Gómez: para Universitario será un legado campeonar frente a los chancas, una historia única. Luego dice Svit Kenji, arriba la U. JA dice: a ello voy, su jugador lo dijo y es una vergüenza, dijo no se entiende. David Rengifo dice: no dejar que la U dé la vuelta en el estadio de los chancas, sería muy triste ver. Richie Tabe dice: hay suficientes hoteles para las visitantes. Tenemos muchísimos hoteles en el Valle, pero la cantidad de personas que están llegando o están planificando venir a Andahuaylas se calcula más de 5.000, y eso es no va a cubrir. Sí, los ahora, hoteles. Más o menos se calcula. algo que también están haciendo algunos hinchas es que están consiguiendo hoteles en Ayacucho y que están pensando venir únicamente para el partido, ¿no? Salir Claro, en la domingo mañana. temprano de Ayacucho, ver el partido y regresarse en la noche. Otra También de alternativa, hay muchos hinchas universitarios no conocen quizás, Uripa y Chincheros es otra alternativa, También ¿no? cerca. Que puedan venir de Ayacucho hasta Uripa Chincheros, que están a 1 hora de Andahuaylas, que puedan pasar la noche ahí, reservar un hotel, un hospedaje en Uripa, en Chincheros, y venir el día domingo bien temprano al partido y retirarse en la noche del domingo, ¿no? Esa también es una alternativa. Y lo mismo por el otro lado, ¿no? Por Abancay también podrían seguramente algunos hinchas, sobre todo los que vienen de Cusco, pernoctar en Abancay, si es que no logran conseguir hospedaje en Andahuaylas. Los de Cusco creo que van a viajar en la noche, el sábado, amanecen en Andahuaylas, más o menos llegan los buses 4 o 5 de la mañana, esperan en la hora del partido en horas de la tarde, y en la noche salen los carros, creo que 8 o 9, rumbo a Cusco, y creo que no tendría mucho problema. Los que tienen dificultades con el hospedaje creo que son los que vienen de Lima o de otras ciudades, de repente de Ica o de fuera de Lima, de repente del norte, no sabemos, de Arequipa, de qué lugares. Vendrán personas para el día domingo, hora del partido, que es a las 3 en punto. Partido importantísimo donde Universitario se juega la clasificación como campeón del torneo clausura y automáticamente será campeón A ver, nacional. tenemos una llamada, a ver, vamos a ver. Lo vamos a poner al aire. A ver si podemos... ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? Hola. A ver si Hola, está- buenas noches. ¿Qué Salvador. tal? Buenas noches. Hola, Salvador. Hola, saludando después de tiempo, creo, volver a escucharlo, a verlos, esperando que el día lunes haga sentir la localidad como debe ser El los domingo, chancas. el Creo domingo. que tiene, o el domingo, día del lunes estaremos celebrando, pues. Ya el lunes ya sabremos qué pasó. El domingo es el partido. Eso, ¿Qué te pero parece hay esta expectativa, bastante Salvador? Hay bastante expectativa. El problema nomás que no pude viajar, que llegó mi hijo de Argentina y justamente estamos acá. Pensaba viajar, pero estamos con el tiempo corto. Pero lo importante es que lo van a ver directamente en pantalla grande. Hoy ya también lo vi, pero ese gol después de 4 minutos creo lo convalidan, es medio raro. Pero lo importante es que el equipo se está mostrando. Salvador, ¿qué has escuchado en los medios a nivel nacional? Ya están tocando el tema de Andahuaylas, muchos periodistas no conocen, y será oportunidad que vendrán para el día domingo reporteros, periodistas de prensa televisiva, también medios periódicos y también en redes sociales. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se vive en Lima sobre este partido?
Hay bastante expectativa. El problema nomás que hay un en Ovación hay un doctor de goles y salud donde dice que Andahuayla no presta garantías, no tienen ambulancia, no tiene, yo le digo, doctor, no tiene nada de Andahuayla. No conoce. Eso habrá sido de repente en segunda, cuando estaba en segunda, pasó el tema, pero que yo sepa, la liga no permitiría que jueguen Andahuayla porque si no habría todo ese servicio. Ahorita todo está a dar. Y por último, el equipo está pagando un charter a todos los equipos. Se ha dado ese lujo de poner el avión a disposición. Así Eso es lo que le explica. Pero el señor, bueno, de Ovación ahí no se están parcializados con la U. La mayoría están hablando con la casaquía. Claro, recordemos que al inicio de la Liga 1, las autoridades de la federación vino a inspeccionar primero el estadio, dio las observaciones, el municipio tuvo que hacer una inversión bastante importante, casi de 300.000 soles, si no me equivoco, para poder instalar incluso el tema del tópico, las 3 torres para las transmisiones de la televisión y también del VAR. También tuvo que instalar o comprar unos containers ya habilitados para el tema del antidoping y también mejorar los camerinos, que fueron totalmente nuevos. Y en las entrevistas y en las conferencias de prensa los equipos visitantes han estado muy contentos. Estas instalaciones de Andahuaylas están mejor que en muchos lugares del país, sobre todo comparaban con Sullana, donde incluso no hay ni agua. Así que se ha hecho mejoras. El estadio de Sullana es un desastre, ¿no? El estadio de Andahuaylas está, pero mucho mejor. Ahorita Andahuaylas por ese lado, por su hinchada, mira, yo he viajado a Trujillo. He estado a la expectativa, he ido al Estadio Nacional contra Cristal, contra Alianza, pero el problema, bueno, los resultados, pero lo importante es que la hinchada se mantiene. A Tarma no puede viajar por razones de salud, pero sí he estado siempre a la expectativa y creo que la hinchada siempre está presente de la vida. Eso es lo que eso sí, bastante resaltan que este equipo de Andahuayla tiene su hinchada y se merece permanecer. O sea, cuando estaba que no ganaba hace 6 partidos, decía que se iba a ir a la baja. No se va a la baja. Garcilaso prácticamente ha sido el que nos levantó la moral. Sí, hemos tenido 10 fechas sin ganar y el partido con Garcilaso fue clave y también el último partido frente a Vallejo que logramos ganar y salvarnos del descenso. Ahora ya la dirigencia tiene que pensar con calma, una vez que termine el partido el domingo, planificar, armar un equipo competitivo el próximo año. Tu despedida, de repente algún mensaje para todos los amigos, sobre todo en Talavera, toda la familia, Salvador. Bueno, saludando a la dirigencia que se están preocupando en hacer su propio local de alto rendimiento, donde no van a adolecer de una cancha, nada, las mejores comodidades, y esperando que aseguren a López, por lo menos a López y algunos jugadores que han resaltado, no esperar último momento, porque de acá se sabe, eso sí, a López lo están apuntando para Alianza, para Cristal, eso que no se descuiden, que López no sea una cosa que se puede pasar así nomás, porque es un jugador que ha resaltado donde se ha mostrado. Sí, creo que gracias. Salvador. Gracias, Listo, muchas gracias. Un saludo. Saludos a todos. Uy, ahí se nos cortó cortó la llamada. Bien, gracias a Salvador que se comunicó desde Lima. Y oye, para tocar cortito lo de Carlos López, yo creo que es bastante complicado que se queden los chancas. Nos ha contado ya en una de las entrevistas que tiene ofertas de otros equipos y también de fuera. Tiene ofertas del exterior y yo creo que es bastante complicado que retengamos a Carlos López. Tenemos otra llamada. ¿Aló? A ver, su nombre, ¿de dónde nos llama? Mi nombre es Fernando. Buenas noches ante todo. Buenas noches, Fernando. Estoy llamando de Lima. ¿Qué tal, Fernando? Cuéntanos. Sí, justo hace un momento me conecté. Estaba escribiendo. Bonito programa. Primero, felicitarlos. Gracias. Gracias. De verdad. Me llamó la atención. Y bueno, comentarles, ¿no? Que nosotros, desde Lima estamos prácticamente viajando ya el día jueves. Ya, hay muchos hinchas sí que no tienen entradas, pero lo que están indicando es que van a coger parte del cerro, no sé, van a hacer banderazos allá, se van a alentar desde afuera, ¿no? Porque hay varios que sí se han quedado sin entradas. Discúlpame, ¿cuál es tu nombre? Fernando. Fernando, ¿tú ya tienes entrada? Sí, ya tengo ahí un conocido en Andahuaylas que ya me garantizó ya la entrada. ¿Y cómo te vas a venir? Sí, así que nosotros estamos cogiendo bus desde Lima hasta Ayacucho.
Correcto. Y de ahí ya nos comentaron que nos van a llevar para Andahuaylas, no sé cómo, pero ahorita la gente está así, la gente quiere llegar como sea. Claro, a ver, aprovechando que tú no conoces un poco, te vamos a dar un poco una ilustración de cuál es la ruta, Milciades. Estando en Ayacucho tienes Por muchas favor. posibilidades. Hay servicios de taxi que son autos de 4 pasajeros que más o menos demoran 4 horas a 4 horas y media. Y también hay combis de 15 pasajeros y también hay buses que son de la empresa Los Chancas. Así que hay varias opciones para llegar. Desde Ayacucho ya es bastante cerca y no van a tener ningún problema porque la carretera es asfaltada al 100% y está en buenas condiciones. Y en esta época no hay todavía problemas de la lluvia, no hay ningún problema de derrumbes, todo está en perfectas condiciones. Así que con tranquilidad, si salen el jueves, llegan el viernes, tienen el sábado hasta el domingo, hora del partido. Sí, justo íbamos a salir día jueves porque de pasada queríamos hacer un poco de turismo. Correcto, en Ayacucho pueden conocer. Queríamos hacer un poco de turismo, visitar. Igual comentarles, ¿no? Que, bueno, acá en Lima la expectativa es bastante grande. Ya, los canales, las prensas, o sea, lo que buscan es siempre que haya un U Alianza, ¿no? O sea, buscan porque la U ahorita ya tiene asegurado la final, como se dice, ¿no? Entonces lo que ellos dicen es, ya empiezan desde acá a Lima, se rumorea que hay varios jugadores que van a pasar para Alianza. Entonces prácticamente como que son puros rumores, ¿no? Igual buena la campaña de los Chancas, creo que es el primer año, ¿no? En primera división. Hace una plaza bastante complicada para muchos equipos. Y bueno, pues nosotros como hinchas de la U, o sea, hemos sido bastante respetuosos acá en Lima, ya, obvio que hay una mínima cantidad de hinchas que tal vez se comportan mal, pero prácticamente el Estadio Monumental, como ustedes verán, prácticamente es una fiesta, ¿no? Van familias, y eso es lo que se busca, ¿no? O sea, no generar violencia tampoco. Así que hago también un llamado por medio de su canal de YouTube, ¿no? A todos los hinchas, que es un partido de fútbol nada más, ¿no? Perfecto. Nosotros como hinchas de la U, obvio que vamos a querer que gane la U, pero lo importante es que las familias disfruten, ¿no? Y que el pueblo de Andahuaylas se lleve un buen recuerdo de acá de nosotros, ¿no? Que somos tanto de Lima también como hinchas de la U, pues, ¿no? Bien, perfecto. Tu Sí, llamado, Fernando. creo que nos parece bastante positivo ese mensaje de mantener la calma y que sea una fiesta del fútbol y que sea histórico para Universitario, ya que dependen de sí mismo para lograr el bicampeonato y ser campeón en su centenario. Algunas palabras finales, de repente lo estamos esperando con los brazos abiertos acá en Andahuaylas. Sí, solo nomás a los hinchas de la U alentar los 90 minutos, como lo hacemos. Yo ayer me fui al estadio contra Chinchano, fue una fiesta también. Y bueno, alentarnos más los 90 minutos y que el fútbol sobre todo es una fiesta y que respetemos y valoremos a los ciudadanos de Andahuaylas, que como nosotros también somos seres humanos y al final todos como peruanos debemos apoyarnos, darnos la mano. Gracias. Bien, muchas gracias. Hemos conversado con Fernando desde Lima. Tenemos algunos comentarios por Facebook. John Alexander dice, Andahuaylas estará visto por todo el Perú este fin de semana. Y eso aprovecharán las autoridades a subirse al coche. Sería ideal algunas pancartas en su rechazo por no cumplir con el aeropuerto y tener viajes comerciales. Eso es verdad. Creo que sería importante unas banderolas en el estadio o en las calles principales para recordarles que de una vez por todas se pueda solucionar ese tema del aeropuerto y que el próximo año los vuelos comerciales puedan ser ya instalados, repuestos para que los equipos visitantes puedan llegar y que el equipo Los Chancas no asuma el gasto del charter. Tenemos bastantes comentarios también por YouTube. Oscar Pizarro nos dice, Barturén es de las Chivas. Ferrari, ¿creen que puedan darle vuelta a la U? Dice, porque es un hincha Alianza, parece. La hinchada Alianza está poniendo toda la fe en los Chancas para este partido. Denis Valerio. También Cristal. También Cristal. Quinteros del UTC deberían jalarlo, dice. Acá Héctor Robles nos dice, Andahuaylas, ciudad hermosa y amigable. Extraño el té piteado. Dice, un saludo desde Australia. Dale U toda la vida. Mira, Héctor, si tú quieres hablar con nosotros, también nos puedes llamar por WhatsApp. Tienes Claro. el número en pantalla. Es el más 51 para WhatsApp, más 51 935 577 308. Nos puedes llamar. 208, perdón. 935 577 208. Nos pueden llamar por WhatsApp o por línea para poder conversar un poco. Tenemos más de 135 conectados en YouTube y más de 120 en Facebook. Así que llámenos, las líneas están abiertas para seguir conversando el partido. Muchas personas, como hemos escuchado la llamada, van a salir el jueves.
Si salen el jueves hasta Ayacucho, seguramente, posiblemente se queden en Ayacucho el jueves o el viernes y en horas de la noche podrían viajar, si es que es en bus, la empresa Chancas y otras empresas salen de noche desde Ayacucho a Andahuaylas y llegan el sábado, o de repente se vienen directamente hasta Andahuaylas y conocen los sitios cercanos, como es Pacucha, de repente pueden ir a Campanayo, los paisajes de Joyahuacho, etcétera, porque para irse hasta el Bosque de Piedras creo que es bastante complicado, se necesita casi No, por lo sí menos se puede. 8 horas, por lo Sí menos. se ¿Cuánto puede, mínimo? y de hecho van a ver Tú que has ido hace poco, ¿cómo está la carretera? van a ver varios Paquetes. tours para el Bosque Piedras, y de hecho ya están haciendo bicapa hasta el mismo Bosque Piedras, así que va a ser un lugar turístico para todos los hinchas. Acá hay un hincha universitario que nos dice: me preocupa que Chancas haya jugado con suplentes contra Alianza Atlético. Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Para Chancas, al ya no jugarse nada, el partido clave es el partido con la U. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se juegue ya en el descenso ni en la Sudamericana, es una vitrina para mostrarse todos los jugadores, el comando técnico, porque va a verse ese partido a nivel nacional y mundial. No todos los peruanos fuera del Perú van a ver ese partido, todos los hinchas del fútbol peruano a lo largo de todo el país van a ver ese partido. Y es verdad que va a correr incentivos, ¿no? Lo que sí es más fácil decir a la luz, los incentivos para ganar. Lo que es más difícil de que salga a la luz son los incentivos para ceder un poco, ¿no? Eso es inevitable, creo. De hecho, hoy día en la entrevista, en el post partido, le preguntaban a Luján qué hay de los incentivos para ganar, y él decía: bueno, todo lo que sea para sumar, bienvenido sea. Dice, no, todo lo que sea para ganar, para ir para arriba, bienvenido sea. Y yo creo que hay dos equipos pujando porque Chancas gana, y tenemos una llamada de Estados Unidos. A ver, vamos a ponerlo en la línea. Buenas noches, ¿su nombre? Aló, buenas noches. Te escuchamos. Aló, buenas noches, mi estimado Melquiades. Adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Tu nombre? Primeramente, con Rudy Cuevas. Soy de Uripa, naturalmente, Correcto. pero radico en Estados Unidos. Perfecto. Adelante. ¿Qué te parece esta expectativa del partido del domingo? Donde Andahuaylas va a salir en todos los medios. La expectativa es total. Sí, en todo el mundo está Andahuaylas ahorita por el tema de Universitario y los Chancas, y estamos a la expectativa todos. Yo que soy de allá de Apurímac, tengo fe que los Chancas puede ser el verdugo de Universitario. Y bueno, acá la gente de Universitario, los hinchas, algunos están viajando también para allá, y eso causa emoción porque también a nivel mundial se está conociéndose pueblo de Andahuaylas, Uripa, Chincheros, Toda la región Apurímac. el deporte es así, es exactamente. Y no sé por qué las autoridades se dejan mucho el aeropuerto, porque no entiendo por qué no meten ahí un poquito más para que sea mejor, ¿no? Y para que el turismo y todo eso crezca, ¿no? Y bueno, felicitarte por tu programa, y este domingo que gane el mejor, ¿no? El mejor en la cancha, los de la cancha. Muchas gracias más bien por cederme este espacio. Un Así saludo es. para todos ahí. Un saludo de repente para Uripa. ¿Tienes algunos familiares de repente acá en Andahuaylas? Ya que Uripa siempre ha sido de Andahuaylas antes de que se cree la provincia de Chincheros. Hemos sido hermanos de la misma provincia hace muchísimos años. Así es, mi estimado. Sí, saludos para la familia Cuevas Huacre, la clínica del automóvil allá en Uripa, y también para la gente de allá en Andahuaylas, Orlando Curo, y Claro, corredor. ahí tantas mecánico. personas. Sí, exacto. Bien, muchas gracias Muchas gracias por llamar, también. por conectarnos. Bendiciones, que te vea muy bien. Un abrazo. Igualmente a ustedes. Buen programa. Gracias. Listo, un saludo. Vamos, acá tenemos algunos comentarios. Dice Nilo Quispe Ludeña, dice: hinchada crema Huaral U Norte, presente en Andahuaylas. Está viniendo también de Huaral, imagínense. Elim Abril dice: habrá entradas físicas, y hemos indicado que no habrá entradas físicas porque ya se agotaron las entradas virtuales, no podían separar las físicas. Toribio Oremoso dice: ya no hay espacio en el palco, es lleno. Se refiere, supongo, al cerro. Luego dice: Ahora, adelante. algo que comentar a los hinchas también de Universitario, porque algunos están esperanzados en ir al cerro.
va a haber seguramente mucho resguardo en el cerro. ¿Por qué? Porque justamente la parte que está detrás del estadio ha tenido un deslizamiento. Cerca del colegio. Exactamente detrás de la tribuna norte del estadio, donde solía acumularse mucha gente para ver el partido, ha tenido un deslizamiento hace hace poco más de un mes ya, porque fue el 11 de septiembre, justo el día que caían las Torres Gemelas. Ese mismo día hubo un deslizamiento en el cerro y está cerrada toda la vía de arriba porque está en emergencia, ¿no? Hay riesgo de que siga deslizándose, y va a haber seguramente mucha policía en el cerro también evitando que los hinchas suban a esa parte. Sí, eso también hay que tener en cuenta, y la policía debe estar recibiendo el apoyo de comisarías cercanas, de repente de Chincheros, Uripa, Huancarama, Abancay, para este partido de alto riesgo, que va a haber muchísimo control. Mucha gente nos indicaba, no vaya a pasar como pasó, si no me equivoco, en Tarapoto y en Sullana, donde cuando el partido estaba en plena ejecución, ingresaron hinchas rompiendo la puerta o trepándose por la pared, no sabemos exactamente qué pasó, para evitar acá en Andahuaylas, porque la pared que está hacia el Jirón Pampachire es bastante vulnerable, no tiene ni creo que 2 metros. Así que la policía tendrá que hacer su trabajo y, como hemos indicado, sugerir que hagan un control previo, filtrar a todas las personas que solo ingresen con su DNI, con su entrada, porque si la persona tiene su entrada no tiene ningún sentido treparse por la pared. Y eso se hace en otros estadios cuando hay muchísima expectativa. Así que Andahuaylas estará este domingo, desde el día viernes, seguramente viernes, sábado, domingo, muchísimas personas. Y también había una sugerencia de los hinchas, ¿por qué no se realiza de repente el día sábado como una feria gastronómica? Podría ser en el Parque Lampa de Oro, donde las personas podrían preparar alimentos que nos caracteriza acá en Andahuaylas, para que también puedan generar sus ingresos y poder atender a todas las personas que nos visitarán este fin de semana, porque los restaurantes creo que no van a cubrir, si imagínense que vengan 5.000, 6.000 personas, va a ser bastante difícil. Y eso no estamos contando con los hinchas que vendrán cerca de los distritos, de repente de la provincia de Apurímac, puede ser de Aymara, Chalhuanca, Bancay, Chincheros, Uripa, Ongoy, etcétera. Así que creo que también se podía evaluar, todavía estamos recién lunes, faltan varios días para este fin de semana. Acá Brian Gutiérrez pregunta, ¿Chancas jugó con suplente? Sí, Chancas jugó con suplente frente a Alianza Atlético de Sullana y se prepara con su mejor equipo para recibir a Universitario. Solo para recordar quiénes jugaron el día de hoy: en el arco Michel Sotillo, en la defensa Ederson Mogollón, Rotze Aguilar, Carlos Gamarra, José Luján, Axel Chávez, Cristian Mejía, Abel Casquete, Ademar Robles, Oshiro Takeuchi y Alan Murialdo. Los suplentes normalmente los titulares son Michel Sotillo, que está tapando por lesión de Ferreira, el Carlos Gamarra titular, Axel Chávez titular, Cristian Mejía titular, Abel Casquete titular y nada más. Los otros fueron suplentes. Ingresaron ya después Ayrton Quintana, Carlos López ingresó al minuto 63, Diego Carabaño al minuto 78, ya faltaba solo 12 minutos, Gonzalo Sánchez también ingresó y Diego Temoche. No ingresaron Manzaneda, tampoco Kevin Becerra, tampoco estuvo jugadores como el marcador derecho Marlon Ruiz Díaz, y ellos, Ángel Ledesma tampoco no viajó porque tenía 5 tarjetas amarillas, y ya están concentrados para el partido del domingo. El equipo debe estar viajando mañana, como hemos indicado, vía aérea desde Piura hasta Lima y hasta Ayacucho. De Ayacucho hasta Andahuaylas, vía terrestre. De repente, más comentarios. Sí, una cortita acá revisando la página de Facebook del Club Universitario de Deportes. Está de luto, ¿no? De hecho, incluso el logo universitario está en blanco y negro por el fallecimiento de un utilero muy querido en Universitario. César Vega Cueva ha fallecido. Ha tenido un accidente. Regresando de Campo Maru, venía manejando su vehículo, parece que se dice que se quedó dormido y tuvo un accidente que lamentablemente falleció. El conocido como Zapatito. Esto fue el día de ayer. Así es. Bueno, lamentable, ¿no? La noticia para la hinchada de Universitario, y qué mejor que regalarle a Zapatito el centenario con el bicampeonato para los hinchas de Universitario. Pero acá Andahuaylas, la gente y la hinchada de Chancas está, pero convencida que se le va a aguar la fiesta a Universitario. Y creo que es bastante posible porque a todos los equipos les ha costado muchísimo. A pesar que hay equipos que le han ganado a Chancas acá, les ha costado muchísimo, ¿no? Grau nos ganó con un balón de pelota parada. Cienciano nos gana con un contragolpe en los últimos minutos. Alianza nos gana... Faltando 9 minutos. Nos gana con un gol en los últimos minutos, ya un poco por la jerarquía de Sabac. Cristal nos empató también de penal, nos empata de milagro porque se lo estábamos ganando. Melgar no nos pudo ganar, a pesar de que Chancas tenía un hombre menos todo el partido. Chancas jugaba con 10 hombres, Melgar jugaba con 11 y Melgar no pudo ganarle a los Chancas. Entonces, Chancas es un equipo
muy complicado de local, sobre todo con el estadio lleno, con su hinchada, y por el clima, que es algo muy complejo lo que pasa en el estadio de los Chancas, que cuando se juega normalmente a las 3 de la tarde, el primer tiempo es un sol que te pega en la cabeza, un sol que te quema, que no te deja pensar. Y en el segundo tiempo, cuando el sol ya baja, es un viento muy fuerte porque el río está al costado del estadio, es un viento helado que te pega, ¿no? Un viento frío que te pega, y eso a los jugadores de visita normalmente los desconcierta, ¿no? Un sol fuerte en el primer tiempo y un viento muy frío en el segundo tiempo. Hay que recordar a los amigos de Lima que Andahuaylas está aproximadamente a 3.000 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a otras informaciones está a 2.950, pero el estadio ya haciendo ya como un promedio, 3.000 metros sobre el nivel del mar, está menos que Cusco, está menos que, perdón, más que Arequipa, pero está menos que Huancayo. Pero muchos jugadores que han jugado en Cusco, en Huancayo y en Andahuaylas indican de que jugar en Andahuaylas es más difícil que en Cusco y en Huancayo. Incluso se parece mucho a Tarma. Tarma está muy parecido, casi está a 3.000, 3.100 sobre el nivel del mar, y Andahuaylas es muy parecido. Y como indicaba André, no tenemos la tribuna, digamos, cerrada en sus 4 lados, y el viento viene sobre todo en el segundo tiempo porque está a la orilla del río Chumbao, y el viento viene de las zonas altas de la parte de la altura de Andahuaylas, y es un viento bastante frío, y eso a veces a algunos jugadores les choca. Además hay que indicar que la mayoría de los jugadores de Universitario, creo que ninguno conoce el Estadio de los Chancas. Vamos a revisar la alineación. Muchos de repente en segunda han podido venir, pero los que están en el equipo titular, los extranjeros, no conocen. Ya tendrán que estrenarse en este estadio el día domingo. Hablando de Universitario, debe estar llegando el día sábado en el vuelo charter. Sí, el vuelo viene en la mañana. En la mañana, acompañado con todos los dirigentes, exjugadores, hinchas, socios. Va a venir prácticamente lleno el avión, y muchos están viajando por vía terrestre para estar el día domingo en el partido. Así es, acá tenemos una imagen de la tribuna norte del Estadio de los Chancas. Es la tribuna con más altura. Es, creo, la tribuna más grande del estadio, pero... Tiene 2 pisos. Claro, pero la tribuna oriente, al ser un poco más larga, creo que la cantidad de gente Más que entra capacidad. en oriente y norte están por ahí. Y bueno, detrás de la tribuna norte está el cerro de Guairapata sería, ¿no? De Vista Alegre, de Sol de Oro. Sol de Oro. Es el cerro donde mucha gente suele ir a ver el partido. ¿Por qué? Porque se ve prácticamente toda la cancha. A cierta altura se ve incluso el arco de norte. Solo que la pelota se ve un poquito más pequeña. Y mucha gente va con su radio y va a vivir la fiesta también desde arriba. Va a ser una fiesta total. Y aprovechando que mencionabas lo de los vuelos charter, quiero pasar a revisar rápido nomás la página del club, porque adicionalmente al único vuelo charter que viene, hay otro vuelo más. No sé si lo viste, Milciades. Estuve hablando hoy día con parte del equipo de los Chancas, y nos decían que va a venir un vuelo, primero sin el equipo. A las 6 de la mañana, más o menos, va a salir de Lima. El pasaje está a $300, solamente ida. Entonces el vuelo sale de Lima, 6 de la mañana, aterriza en Andahuaylas, deja a los primeros hinchas, y ese vuelo regresa de Andahuaylas a Lima a recoger al equipo universitario. Y Universitario debería estar llegando más o menos a las 10, 11 de la mañana del sábado, en el segundo vuelo. En el segundo vuelo que Debe vendría... ser completamente con gente universitaria. Claro, el segundo vuelo sería completamente con gente Casi universitaria, exclusivo. porque van a venir sus jugadores, su equipo médico, sus fotógrafos, Dirigentes. sus dirigentes. Van a también traer... están trayendo a los prensa. miembros de la federación también. Por eso es que han habilitado 2 vuelos. ¿Por qué? Porque en la avenida van a traer también al presidente de la Federación, Agustín Lozano, todo su equipo. Entonces, por eso es que justamente han habilitado 2 vuelos, y todavía hay vuelos. El tema es que está muy caro, pero $300 me parece los bastante hinchas exagerado. universitarios que no han podido, bueno, que tienen la capacidad, la solvencia para pagarse un vuelo charter, está a $300 solo ida, pueden aprovechar y ahorrarse todo el traje en bus, que son más o menos, ¿cuántas horas? En bus son más o menos 17, 18 horas. En auto es más o menos 14, 15 horas, o en camioneta. Dependiendo también de las condiciones de la carretera, que a veces hay en las zonas de neblina, lluvia, etcétera. Es una opción, ¿no? Es una opción. El que puede pagarlo, puede venirse directamente en vuelo desde Lima hasta Andahuaylas. Tenemos algunos comentarios acá en Facebook. Dice Kylian Mbappé, Rodri ganó el Balón de Oro. Así es, Rodri Hernández, jugador español que ganó la Eurocopa, juega en el Manchester City, se llevó el Balón de Oro, que quedó segundo Vinicio Junior y tercero el jugador Bellingham. Juan Fico Burgos Fernández dice, solo espero que sea una fiesta y no pasen cosas raras con la terna arbitral ni con los jugadores. Daniel Peña dice, ¿hasta cuándo con nuestras autoridades están tranquilos para no sufrir la capacidad del ingreso al estadio? Ever Francisco Castro dice, ojo, ojito, para este partido no van a poder llevar a niños menores, ya que la policía no les dejará el acceso, luego no se quejen.
Por seguridad creo que niños no van a poder ingresar por la cantidad de personas que va a haber. Clinton Ataucusi dice, Fuerza Chancas. AEG, ¿dónde encuentro entradas en físico? Por favor, saludos desde Uripa. Ya no hay entradas físicas. Normalmente durante todo el año se vendían las entradas virtuales antes del partido y en la hora del partido. El día del partido, desde muy temprano, se vendían las entradas físicas en las boleterías del estadio. Pero para este partido, al haberse agotado las entradas ya virtuales, ya no hay entrada, ya no hay capacidad, ya no hay aforo, ya no hay espacio para las entradas físicas, así que tendrá que buscar entradas virtuales si es que todavía puede conseguir nuestro amigo desde Uripa. Luego, aquí en Uripa es mínima la capacidad hotelera, dice Saiz Nesaú. Creo que hay 1 o 2 hoteles, pero por lo menos puede de repente algunas personas quedarse ahí. Y por último, Alexander Césped dice, ¿qué saben del aeropuerto? El alcalde de Huancabamba indica que los alcaldes de Andahuaylas y el gobernador de Apurímac no participan de las reuniones que él convoca para encaminar la gestión del aeropuerto. ¿Qué más dice? Del aeropuerto, eso creo que sería importante. Alguien comentó de que en estos partidos creo que debe haber una banderola gigante que también se muestre a través de la televisión nacional y los medios de que Andahuaylas necesita que el aeropuerto funcione para los vuelos comerciales y eso creo que sería de impacto a nivel nacional, que es una muy buena idea. A ver, vamos a seguir leyendo los comentarios de YouTube, porque en YouTube tenemos bastante hinchas universitarios. Acá dice Oscar Eduardo, ese vuelo charteado ya está lleno, mejor me voy a Ayacucho. No, todavía no está lleno. El que está lleno es el vuelo que viene con los jugadores. Con los jugadores. Pero hay un vuelo adicional que viene más temprano el mismo sábado, que recién lo han publicado hoy día. Ese vuelo tiene todavía espacio, tiene pasajes. Que llamen a los números. Ahí tienen los números, vayan a la página del mismo Club Los Chancas, ponen Club Deportivo Los Chancas en Facebook y ellos mismos han posteado esta imagen. El número, a ver si los podemos leer, es el 960-789-884. 960-789-884 o al 999-038-859. El único es que está caro, ¿no? Está $300 el pasaje. A ver, tenemos otra llamada. Vamos a ver si es de algún... No. Esta llamada no es de un oyente. Pero bueno, continuamos, ¿no? Les decía, este pasaje lo acaban de habilitar hoy día. Entonces, los que están en Lima y tienen la capacidad de pagar, aprovechen, ¿no? Porque el vuelo es casi 1 hora. Desde Lima a Andahuaylas vía aérea. Vamos con más comentarios. Acá dice, vamos a ver con Darío Damián Osco, dice... A ver, tenemos acá una llamada. Vamos a ver si podemos sacar. Parece que viene de otro sitio. Parece de Australia. A ver, vamos a ver. ¿Aló? Hola, ¿nos escuchas? Vamos a ver si tenemos... Bueno, está conectando. Parece que no tenemos buena señal. Por WhatsApp. ¿Aló? ¿Te escuchamos? Aló. Hola, te escuchamos. Amigo, Adelante. ¿Cuál es tu nombre? Héctor Robles te saluda desde Australia. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres, Héctor? Muy bien, yo soy de Lima, pero ya vivimos en Australia con mi familia como hace 13 años más o menos. Perfecto. ¿Qué te parece esta expectativa de la última fecha donde Universitario se juega el título en Andahuaylas? Muy alta la expectativa, la verdad que uno está nervioso. Toda la semana ya se juega el partido ya y siempre hay rumores, hay de todo, ¿no? Pero siempre manteniendo la calma, como dijo una persona anterior, dijo, es un juego de fútbol, nos jugamos todo. Yo soy hincha de la U, y vamos con todo, pero siempre con tranquilidad y con armonía, que es lo que se quiere, ¿no? Perfecto. ¿Cómo crees que se va a poner el partido? Porque Universitario tiene que tomar la iniciativa, porque necesitan ganar, mientras que los Chancas jugará con cierta calma porque ya no se juega nada, ya salvó la categoría, pero de todas maneras se van a mostrar los jugadores, ya que la expectativa en todos los medios va a ser a nivel nacional e internacional. Sí, no, muy cierto. Bueno, la U tiene que salir con todo. Sabemos que estamos de visitante en altura, tenemos una gran deuda de jugar en altura, pero... la condición es diferente ahora, nos jugamos el campeonato y yo creo que la U va a salir con todo, a atacar desde el primer minuto y vamos con todo a generar los goles que nos hemos perdido en las últimas fechas. De repente un saludo para algún familiar, de repente en Lima o para alguna ciudad en especial. Nada, Andahuaylas, ciudad hermosa. Yo viví ahí más o menos unos 6 meses por trabajo en el año 2008 más o menos. Entonces conoce Andahuaylas. La verdad que sí, la verdad que disfruté bastante estar ahí. La laguna de Pacucha, excelente.
Ya, muy hermoso, muy hermoso. Saludos para toda la gente de Andahuaylas. Héctor, ¿en qué parte de Australia estás? Yo vivo en Perth, en el oeste de Australia. Acá son las 12 ¿Dónde están todas las minas? Del martes. Correcto, así es. Lejos, muy así lejos es. de Sydney. 5 horas en vuelo. Imagínate. Bueno, Héctor, un gusto, un saludo Pero para toda tu siguiéndolos familia. a ustedes también. Muchas gracias. Listo, un saludo para toda la familia y que sea un gran partido el domingo. Muchas bendiciones, un abrazo. Éxitos, amigos. Un Muchas abrazo. gracias. Dale Listo, toda la Héctor, vida. hasta luego. Gracias. Bien, tenemos más comentarios en Facebook. Tenemos acá de Adelo Tito Osjo. Saludos a todos los que están en el grupo de los Chancas. Miliciades, saludos desde Ica. Richard Monzón Echave nos dice saludos Miliciades. También un fuerte abrazo para Richard Monzón, más conocido como el Chipi, promo 81 del Juan Espinosa Medrano. A Osvaldo Cibipao Carri, saludos desde de Argentina. Y vamos Chancas el domingo, ganamos a Universitario. Javier Tristán Sante dice, su reemplazo de López sería capitán de Vallejo. Sería el capitán de Vallejo que sería Jairo Vélez. También podía ser. Ever Medina Hurtado dice, ojo la hinchada de los Chancas, igual estaremos presentes al 100% el día domingo. Sería bueno que nos habiliten una pantalla gigante para ver. Creo que el municipio en la plaza debe instalar una pantalla gigante para las personas que no han conseguido entradas o de repente por situación económica no han podido conseguir, ya que las entradas están bastante caras, para que sea un apoyo social a las personas para que vean en la plaza, como siempre se ha hecho, cuando el equipo jugaba de visita. A ver, tenemos otra llamada. También antes de la llamada tenemos... ¿Aló? A ver si Aló, estamos- buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Mason. Coincidentemente también te estoy llamando desde Perth, en Australia, Ah, en la mira, costa occidental. tenemos muchos seguidores en Perth. La Eso es bueno para el CPM. La monetización va mejor si nos vende Australia. Somos, aunque hay bastantes peruanos en esa parte del mundo, pues somos una colonia muy pequeña comparada con la que está en Sydney o en otros países, ¿no? O sea que la probabilidad que te llamen 2 personas de Perth es bastante baja. He escuchado a Héctor, no tengo el gusto de conocerlo, tengo muchos amigos peruanos aquí, pero a Héctor creo que no lo conozco. Bueno, yo también soy hincha de la U, la expectativa es alta, las pulsaciones están ahí desde la final del anterior partido, y nada, pues a la distancia espero que sea un buen juego. Como hincha de la U espero que mi equipo gane, pero que sea un gran partido y que, bueno, al final que gane el mejor, y si es la U mucho mejor. Además están celebrando el centenario de Universitario. Exactamente. Es un motivo maravilloso más que suficiente. centenario. Sí, y a la distancia yo siempre he sido el fútbol peruano. Bueno, por la edad que tengo yo ya viví el centenario de la Alianza, y lo que ha pasado este año con el centenario de la U ha habido bastante mala fe de los hinchas de otros equipos, de los malos hinchas de otros equipos. Entonces, creo que los hinchas de la U esperamos que este domingo ganar contundentemente, celebrar, y ya que estas rencillas inútiles que se tienen con hinchas de otros equipos acaben. El fútbol da vueltas. Tú puedes ganar ahora, puedes perder después, puedes ganar por una goleada o puedes perder por goleada. Simplemente este tipo de rencillas tontas ya tienen que acabarse, ¿no? Al final, cuando uno está tan lejos del Perú, uno ve que todos somos peruanos. Con pequeñas diferencias tenemos los mismos intereses y las mismas tradiciones y siempre queremos lo mejor para nuestra gente. Me parece positivo. Sí, me parece súper positivo todo el mensaje que nos dices. Y yo quisiera recalcar algo que también noto en tu mensaje, ¿no? Yo noto mucho de la hinchada de Alianza, de Cristal, de otros equipos, como que ya resignados diciendo, ya está, ¿no? La U va a ganar fácil, con todo lo que dicen durante todo el campeonato, ¿no? Que la CONAR quiere centenario, que los árbitros están del lado de la U, pero yo también noto que la hinchada de la U no es así, no hay esa confianza, saben el partido complicado que tienen enfrente y Además, hay mucho es fútbol, nerviosismo, hay el mucho fútbol. nerviosismo también de la hinchada Siempre de hay la U. tensión. Hermano, uno tiene que reconocer que tiene sus virtudes, que tiene las ganas, las ansias, el peso de la camiseta, pero al frente tienes a 11 jugadores que también quieren defender sus colores. Tal cual. Tienen claro, que tienen el orgullo de querer hacer bien las cosas, que quieren ganar por ellos mismos y por su familia. Yo como hincha de la U espero que no les salga mucho este fin de semana, pero no tengo dudas que le van a poner todas las ganas del mundo, ¿no? Además que tienen como aliados a la altura, que bueno, naturalmente es así. Pero yo como hincha de la U, yo no doy por sentado nada. Lo único que doy por sentado es que mi equipo va a poner garra.
porque a la edad que tengo he visto a mi equipo salir en circunstancias parecidas, salir avante, ¿no? Salir adelante. Bien, perfecto. ¿Qué horas son exactamente en la ciudad donde estás? En Perth. Perth. En Perth, son las 12:09 del día martes. Ya está, del Martín. mediodía, ya es tarde. Claro. Del día a día del 29 de octubre, claro que sí. Nosotros estamos a la otra costa, normalmente la gente se guía por la hora de Sydney, que está justamente en la costa este. Nosotros estamos en la costa occidental, al borde del Océano Índico. Claro, ciudad... ustedes están más cerca a Perú que Sydney. No. Sydney está más cerca a Perú. Claro. Okay. De hecho, la ruta más corta para ir y más cara también, para ir de Australia hasta Perú es por el lado de Sydney. Por Santiago, ¿no? Sydney, New Zealand, Santiago, claro, ya Santiago y ahí va hasta Lima, ¿no? Claro, Santiago de Chile. Sí. Bien, muchas gracias por tu llamada y saludos para su familia, bendiciones. ¿Algún mensaje? Muchas gracias. No, una pregunta para ustedes, ya que ustedes son locales. Dígame, ¿cómo ven a la gente en el estadio? Bueno, todo el mundo tiene derecho a sacar el dinero que puede de una manera legal. Los precios han sido carísimos. ¿Cómo va a estar ese estadio? ¿Quién va a tener mayoría? Mira, yo te cuento rapidito un poco, y hablando de esto, he escuchado mucho comunicador de la U y que seguramente los hinchas de la U consumen, hablando un poquito desde la ignorancia, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que Changas ponga esas entradas tan caras? ¿Cómo es posible que el charter cueste 300 soles? Mucha gente no sabe que Chancas costea fecha a fecha el vuelo charter de todos los equipos de visita. No hay vuelos de su comerciales. bolsillo. La federación no le da nada. Chancas contrata un vuelo charter fecha a fecha para traer ida y vuelta a los equipos de visita. Y solo a los equipos de visita. Los jugadores de Chancas tienen que ir en su bus 5 horas hasta Ayacucho, tomar su vuelo a Lima y de ahí recién volar al destino que le toque, sea Sullana, sea Cajabamba, sea Arequipa. Y Chancas siempre juega en desventaja, ¿no? Los jugadores de Chancas trajinan más, viajan más, y las entradas... dirigencia gasta bastante en los Claro, vuelos y las charter. entradas en el estadio de Andahuaylas han sido en provincia, en promedio, de las más caras. Toda la apertura, la entrada más barata creo estaba a 50 soles. 40, para una si no ciudad sé. pequeña como Andahuaylas, en una de las regiones más pobres del país, es fuerte. Y aún así va mucha gente al estadio. Además, Andrea, hay que indicar de que el estadio tiene muy poca capacidad. Es un estadio pequeño que solo tiene 3 tribunas. La tribuna de Occidente es bastante pequeña, no llega ni 1.000 espectadores. Total, más o menos 9.000. 9.000 a 9.500, y eso hace que la dirigencia cobre cara en estas entradas donde hay bastante asistencia del público, en este caso universitario. Tal cual. Entonces, la oportunidad de recibir un partido de esta magnitud y sacrificando el no ir a jugar en Cusco, porque mucha gente decía que Chancas debería recibir a Universitario en Cusco para tener 40.000 de capacidad, pero no, Chancas, la dirigencia decidió que se juegue en Andahuaylas y pues las entradas yo creo que están bastante bien. Ya se creo que agotaron. ha sido un precio justo. Sí. Yo creo que sí. Para jugar la final está bien, cobren lo que tienen que cobrar. Mira, a mí, lo que quiera cobrar la dirigencia y que quiera pagarlo, que lo pague. Pero dime, ¿tú crees que en el estadio habrá más hinchada de los Chancas o más de la U? Yo creo que por el ritmo de compras, creo que va a haber un poco más de hinchas de la U en el estadio. También hay que tener en cuenta que hay muchos hinchas de Universitario acá en Andahuaylas, como en toda ciudad. Hay hinchas de Universitario de Alianza de Cristal y también hay hinchas de Universitario andahuaylinos. Eso también es un punto. Excelente. Entonces será una fiesta. Me toca levantarme a las 3 de la mañana para ver el partido. Sí, te hacer un esfuerzo. De lunes, ya prácticamente. No, yo lo hago. Gracias. Claro, ¿quieres el partido del día? 3 de la tarde, hora peruana. A usted. 3 de la tarde, hora peruana. Cuatro de Un la abrazo, mañana. Australia. Un abrazo, un saludo. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Gracias. Bien, hemos conversado con un hincha universitario que nos ha llamado desde Perth. De hecho, 2 hinchas universitarios nos han llamado de Perth, una ciudad con una colonia no tan grande de peruanos, pero qué coincidencia. Si vamos con algunos comentarios de John Ramírez, un amigo de promoción del colegio. Muy bueno el programa, saludos Milciades, un fuerte abrazo para John. Juan Fico Burgos dice, ya se sabe algo sobre qué tribuna estarán destinadas para la visita, porque así Ya, ese es como un van tema las que vamos a cosas... hablar también. Dame un ratito, vuelvo en Adelante. un minuto. Continúa ahí leyendo comentarios. Vamos. Acá te dejo con comentarios de YouTube también para que los puedas leer. Correcto, vamos con Luis Gá, dice, bienvenidos a todos los hinchas de la U a la tierra aguerrida de los Chancas. Sonia GR, felicidades a André Milciades por su programa. Andahuaylas y la región Chanca ahora se hará más conocida para el turismo. Luego tenemos más comentarios, vamos a ver si podemos leer en breve. En relación a la tribuna para la visita,
Cuando salieron las entradas el día viernes, cuando se confirmó que el partido se jugaba el día domingo 3, la dirigencia en su publicación a través de sus redes sociales dijo que las entradas tenían el costo que hemos indicado 150, 200, 250 soles y que en ese momento no dijo exactamente dónde era la barra para Universitario. Y muchos hinchas de Universitario compraron las entradas en la tribuna norte, porque era la más económica, 150 soles, más los gastos de comisión es por lo menos casi 13 soles. Y luego, en las siguientes horas, publicaron que las tribunas de Occidente y Oriente era para la visita y la tribuna norte era para los locales. Pero como muchos hinchas ya de Universitario compraron sus entradas, creo que no van a tener ningún problema. En la tribuna norte hay una malla, un cerco que divide la tribuna hacia el sector de Occidente, donde seguramente los hinchas de la U con camisetas van a ser ubicadas para evitar cualquier fricción con los hinchas de los Chancas que estarán seguramente en la otra parte de la tribuna norte. Que tocas ese tema, yo creo que es inevitable que en todas las tribunas va a haber hinchada de Chancas, hinchada Universitario. Sí, creo. Imagino que por el precio de las entradas, la hinchada más brava, la barra brava Universitario va a estar en norte de todas maneras. Y para los hinchas que vienen de afuera, la tribuna norte es la única de las 4 tribunas que tiene una reja que divide la tribuna en 2. Entonces la tribuna norte es la única en la que con seguridad se puede tener a 2 hinchadas rivales, digamos. Como pasó con Cristal y con Alianza. Claro, estuvieron en esa zona. En cambio, las tribunas de Occidente y de Oriente no tienen ninguna reja que divida la tribuna en 2. Entonces, en la tribuna de Oriente y Occidente va a tener que haber seguro doble cordón policial, ver la manera de separar ambas hinchadas, porque por más que se busque un partido pacífico, por más que no haya una rivalidad el fútbol es fútbol. Histórica entre Chancas y Universitario, se va a calentar. El partido se va a calentar, va a haber mucho cántico de lado a lado y pueden pasar cosas, entonces se tiene que redoblar la seguridad para este partido. André, tu audio está apagado, ¿y a ver si verificas? Sí, es verdad, estaba apagado, ya lo tengo. Sí, vamos a ver si... Voy a repetir, brevemente. A ver, voy a hacer una repetición de todo lo que decía. Para los que vienen de fuera, la tribuna tiene solamente 3 tribunas el estadio de los Chancas, ¿no? Oriente, Occidente y Norte. La tribuna Norte es la única tribuna que tiene una reja que divide en 2 la tribuna Norte. Es la única tribuna en la que con seguridad se puede separar a 2 hinchadas, ¿no? 2 hinchadas rivales. Mientras que la tribuna Oriente y Occidente es una tribuna que no tiene división de rejas. Entonces, para separar a las hinchadas, se va a tener que poner un doble cordón policial y ver la manera de reforzar la seguridad. Porque, como decía, por más que no haya una rivalidad histórica entre Chancas y Universitario, se va a calentar. El partido va a ser caliente de todas maneras, se van a gritar cosas, se van a decir cosas y puede llegar a suceder eventos de violencia y la policía tiene que estar muy atenta. También a modo de sugerencia de los hinchas, indican que el estadio, las puertas del estadio deben abrirse cuanto más temprano mejor, porque a veces cuando hay partidos donde hay muchísima asistencia, vamos a ver las colas, 3, 4 cuadras hacia el Jirón Hugo Pez, incluso hasta el hospital, por Jirón Pampachira hacia la feria, etcétera. Creo que si se abre de repente a las 10, 11 de la mañana, creo que sería un horario adecuado. Las personas ya tendrán que llevar su tupper para la hora del almuerzo, porque si se va a abrir muy tarde, se va a demorar mucho en el ingreso porque va a haber mucho control en la puerta y que los hinchas ya quieren estar en las tribunas para esperar la hora del partido. Así que también es una sugerencia a la dirigencia de que coordinen con la policía para que se haga la apertura cuanto más antes posible. De repente a las 11 sería un horario adecuado porque el partido es 3 en punto. 3 en punto es el partido programado en el Estadio de los Chancas. Todavía no tenemos al árbitro, también va a ser importante quién será mañana, el árbitro. Justo hoy día revisaba esa información, mañana en la mañana sale la programación de árbitros, todavía no está confirmado el árbitro que va a dirigir este partido, Milciades. Así es. Otro punto que ya, para ir terminando, ya que son más de las 11, el día de hoy se jugaron partidos completando la fecha 16, el equipo de los Chancas perdió 1-0, ya comentamos, Comerciantes Unidos jugando en Cajabamba empató con ADT 0-0, mientras que en Cusco, ya no es sorpresa, el equipo de Atlético Grau de Piura le ganó 1-0 al equipo Cusco Fútbol Club en el mismo estadio Garcilaso del Cusco. Este equipo de Grau ha logrado muchísimos puntos de visita. Recordemos que nos ganó acá en Andahuaylas, le ganó a ADT, también, si no me equivoco, le ganó a Huancayo, empató con Melgar y siempre, sobre todo en el torneo clausura con la conducción de Ángel Comiso, el equipo ha logrado puntos importantísimos y con esto ya aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana con 48 puntos, empatando con ADT y Alianza Atlético, que ganó a los Chancas, ya no le alcanza, se quedó con 43, Máximo haría 46, así que ya está definido los 4 equipos a lo que es Copa Libertadores, Universitario, Cristal, Melgar y Alianza, mientras que a la Copa Sudamericana, Cusco, Cinciano, ADT y Grau.
el equipo de Alianza Atlético, los Chancas, Huancayo, Garcilaso quedaron fuera. Y otro tema para ir terminando, el tema de la baja también. A ver, El sábado, acá tenemos la tabla, justamente la tabla acumulada del año. Unión Comercio ya ha descendido con 17 puntos y se ha puesto hermosa la pelea por la baja, ya con Comerciantes Unidos, Boys, 30 Garcilaso, puntos los tres Huancayo equipos. salvados. Los 3 equipos que se juegan, de los tres, 3, dos quedarán. solo uno se va a salvar. Así es. 2 se van a ir a la baja. UTC el favorito por la diferencia de goles a Y juega de favor local. y porque le toca jugar de local con Huancayo. Manucci es el que tiene peor diferencia de goles, pero le toca jugar de local con Alianza Atlético. Entonces, Manucci tiene que ganar y esperar resultado. Y Manucci- Vallejo tiene un partido difícil. Claro, frente precisamente a Grau. ahora vamos a tocar Vallejo, pero Manucci tiene que ganar y esperar que UTC no gane. Y Vallejo es el equipo que tiene la visita más difícil, ¿no? Le va a tocar jugar contra Grau de Piura, En Suyana. justamente en Piura. En Y Suyana, Grau, exactamente, en Suyana. y Grau está interesado en ganar ese partido. ¿Por qué? Porque recordemos que el último, bueno, de los 4 que van a Sudamericana, el quinto, sexto y séptimo, el quinto va a jugar el repechaje contra el octavo y el sexto contra el séptimo, ¿correcto? Claro, son llaves entre peruanos. Correcto. Entonces, si Grau quiere evitar jugar con Cusco FC, que es un equipo que ha demostrado tener presupuesto, Que hoy día y- le ganó. y ya renovó a Tevez para el próximo año, es un equipo bastante complicado A en Ramos Cusco. también. Quizás Grau quiera ganar su partido para tener que enfrentar a DT el próximo año, un equipo quizás con un poco menos presupuesto que Cusco. Así, estos partidos del descenso se jugarán el sábado en simultáneo a las 3:15 de la tarde, donde de todas maneras un equipo de Trujillo se irá a la segunda división, a la Liga 2, y podrían ser también los dos. Si el equipo de UTC le gana a Sport Huancayo por unos 2-3 goles el día sábado, sumaría 33 puntos y en su diferencia podría, si es 3-0, quedarse con menos 15, mientras que Vallejo tiene 30 puntos y tiene menos 19. Si gana Vallejo, que lo veo muy difícil, a Grau en Suyana, si gana por la mínima diferencia, por el tema de los goles, UTC estaría quedando clasificado. Mientras que Manucci está muy complicado porque su diferencia de goles es menos 30. Ganando, hará 33 puntos, pero por diferencia de goles podría quedar descendido, siempre Ahora, y cuando los otros equipos... Manucci para salvarse solo necesita que los otros equipos empaten o pierdan. Y podría salvarse con 33 puntos. Y ya se verá, los partidos serán en simultáneo Ahora, a la misma hora. volvemos a hablar de la parte arriba de Alianza Universitario porque hay un comentario acá que quiero leer y es muy interesante. Primero repasemos que Cusco ya está inamovible, pase lo que pase. Cusco ya no va a llegar a Libertadores ni lo van a mover de esa posición 5 que Correcto. le da privilegios para enfrentar el repechaje sudamericano del próximo año. Entonces Cusco es un equipo ahorita en las mismas condiciones que Chancas, ¿no? Alianza va a enfrentar a un Cusco que ya no pelea nada y Universitario va a enfrentar a un Chancas que ya no pelea nada. Ahora, ¿cómo está la tabla de clausura, que es la que le importa a Alianza? Y a Sporting Cristal también, digamos, ¿no? A Sporting Cristal le conviene que Alianza campeone indirectamente. Universitario tiene 21 goles de diferencia y Alianza tiene 15. O sea, hay una diferencia de 6 goles. Por lo tanto, si Universitario ganara por la mínima, 1-0, 2-1, 3-2, haría 22 goles a favor. Y para que Alianza lo pueda igualar, tendría que hacer 7 goles más, ¿correcto? Y está complicado. Entonces, eso está complicado. Pero nos dice acá Gilmer, para leer un comentario de Gilbert, nos dice, se rumorea, o bueno, se dice, en prensa nacional se está informando que Cusco FC jugaría con su reserva el partido ante Alianza Lima. ¿Por qué? Porque muchos jugadores tenían contrato nada más hasta el 31 de octubre. Quiere decir que Cusco, por no pagarles noviembre, dejaría ya libre a sus jugadores y jugaría con reserva. ¿Y qué pasó esta semana, o bueno, esta última fecha? Un partido de un equipo de Lima ante un equipo de reserva. Sporting Cristal jugó contra Unión Comercio, que jugaba con su reserva. ¿Y qué pasó? Sporting Cristal le ganó 12-0. ¿Y quién te dice que Alianza le termina ganando 8-0, 9-0 a la reserva de Cusco y termina llevándose el clausura? No sé, cualquier cosa puede pasar en este cierre de campeonato, Milciades. Así es, hablando del partido que se jugó en Tarapoto, donde Unión Comercio, antes de ese partido, despidió a los jugadores del equipo titular. El único que quedó conocido era Héctor Zeta. Y los demás jugadores que jugó con Cristal eran jugadores de la reserva, de 18, 19 años. Y Cristal, como era lógico, jugó, aprovechó las oportunidades, hizo los goles, 12 goles, fueron anulados 3. Y con esto, en la diferencia de goles, Cristal ha subido
digamos, 12 goles en un partido es bastante alto y además ha marcado un récord. El récord anterior era de Alianza, que hace algunos años había ganado al equipo Pilsen de Guadalupe 11-0, y con esto el resultado más abultado del fútbol profesional de la primera división es de 12-0. Sí, Gilmer dice que podría ser la posibilidad de que Cusco juegue con sus jugadores de la reserva, pero hay varios jugadores que han renovado contrato y creo que eso lo veo bastante difícil porque generaría mucha suspicacia y mucho comentario, pero si es decisión de la dirigencia de Cusco, ya es otro tema. Así que esperaremos en los próximos días qué es lo que dice la dirigencia de Cusco sobre este tema, si va a presentar su primer equipo o de repente con algunos jugadores de la reserva. Así que esperaremos. Vamos ya terminando, André, ya que el tiempo nos está ganando. Sí, la verdad que hemos tenido muchísima concurrencia en YouTube. Hemos llegado casi a 200 seguidores, todos los hinchas de la U. Sigan, dennos suscribir a nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestro canal de Facebook. Toda esta semana vamos a hablar del partido que se viene entre Chancas y Universitario. Les vamos a traer información actualizada. Vamos a tratar de hacer mañana una guía de cómo llegar a Andahuaylas. Vamos a usar ahí el Google Maps para mostrarles. Vamos a hacer una guía de cómo es el estadio. Vamos a tratar de hacer algunos videos. Qué lugares turísticos hay por conocer en Andahuaylas. Así que suscríbanse a nuestro canal y conéctense de acá al partido todos los días a las 10 de la noche. Vamos a tener programa para darles información actualizada, Milciades. Bien, y en la parte final agradecer de todas maneras a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias en la mañana en Radio Andahuaylas, a Clínica del Niño Andahuaylas en la avenida Los Chancas 268, teléfono 983-998-800, a la gente Interban de Farmacia Cristóbal en el Parque Arguedas, gracias a Torta Rodas, avenida Martinelli 281, avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-41-5241, a la mansión Casa Hotel, a 50 metros del Estadio Los Chancas, reservaciones al 983-668-864, la mansión Casa Hotel. A Ferretería Gutiérrez, avenida Andahuayla 140, celular 939-34-2868. Y gracias a Farmacia Cristo Rey, en la avenida Andahuayla 270, 33 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. ¿Algo más? Y ya nos estamos despidiendo. No, la verdad, gracias a todos por conectarse, por sus llamadas. Hemos tenido llamadas internacionales, nos han llamado de Estados Unidos, nos han llamado de Australia, nos han llamado de Lima. Mañana también vamos a tener las líneas abiertas, así que pierdan el miedo y llámenos mañana, ¿no? Ya nos vemos mañana a las 10 de la noche. Acá los últimos comentarios, dice Saiz Nesau, dice una vergüenza de la dirigencia de la que tiene Unión Comercio. ¿Cómo es posible que utilicen a jóvenes como carne de cañón? Esto debe ser sancionado. Luis Anampa Condor dice, Compro Norte. Ya van a empezar a publicar en las redes las ventas de entradas, no sabemos a qué precio va a ser la reventa. Ya no hay entrada. Mañana vamos a estar atentos, de repente se habilita algunas entradas. Ever Castro pregunta, mañana 10 de la noche. 10 de la noche. Misma hora, 10 en punto de la noche, arrancamos el live por Facebook y por YouTube. Gracias amigos, buenas noches y hasta el día de mañana. Listo, nos vemos.